Por eso, tamizaje, colonoscopía, empezar de preferencia a los 40 años en los cánceres familiares. Entonces, por todo lo dicho, por todo lo expuesto, el cáncer de colon es prevenible. Obviamente, en los que es hereditario familiar, ni qué decirlo. Si papá, mamá, cualquiera de ellos tienen cáncer de colon, el hijo a partir de los 10 años debe hacerse colonoscopía. El problema es el resto. O sea, que nunca tuvo cáncer de colon, ningún familiar de primero, segundo, tercer, cuarto, ni quinto grado, nada, nunca tuvieron cáncer de colon. ¿Se debe hacer un tamizaje para cáncer de colon, sí o no? Claro, igual que el cáncer de cuello uterino. Si ninguno de su familia tuvo cáncer de cuello uterino, ¿por qué el Papa Nicolau es una política nacional? Es más, a los que tienen CIS, seguro, le obligan a tomarse Papa Nicolau, porque si no, no le dan el CIS. Entonces, ¿por qué? Porque es prevenible, ¿no? O sea, se puede dar en cualquier persona. Entonces, el tamizaje para cáncer de colon ya es una política en algunos estados de Norteamérica, de Estados Unidos, ¿no? En otras no, porque es bastante frecuente en ese país, obviamente, por la dieta que ellos tienen, ¿no? Por la dieta que ellos tienen. Entonces, se ha demostrado que el tamizaje para cáncer colorectal disminuye la incidencia de cáncer y su mortalidad. Eso ya no hay dudas, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo empezar y qué debo hacerlo como tamizaje para diagnosticar cáncer de colon? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, se ha demostrado que la prueba de sangre oculta en heces podría ayudar, la inmunohistoquímica fecal podría ayudar, la sigmoidoscopía, la colonoscopía, de hecho que sí. Entonces, en Estados Unidos lo hacen esos 4 como método de tamizaje. Entonces, la prueba de sangre oculta reduce mortalidad por cáncer colorectal a 33%. Es relativamente insensible cuando falta hasta el 50% de cáncer. Es más sensible específico la inmunofluorescencia, ¿no? Fecal. Ambos, hacer sangre oculta e inmunohistoquímica fecal, también se ha atribuido a disminuir la mortalidad por cáncer. El DNA en heces, ya se hace. Acá obviamente todavía estamos en pañales. El cáncer de colon muda en el lumen. El cáncer de colon, ¿de qué estirpe histológica es? Es un adenocarcinoma. ¿Y qué quiere decir adenocarcinoma? ¿De qué tipo de células nacen? De las células mucosas que producen moco. Todo lo que es adeno es glándula. Entonces, los cánceres de estómago, adenocarcinoma. Los cánceres de colon, adenocarcinoma. Los cánceres de páncreas, adenocarcinoma. Son de glándulas que secretan algo. En el colon, moco. De esas células estamos hablando. ¿Ok? Entonces, estos cánceres colorectales mudan en el lumen y hay oportunidad de detectarlos por ADN. Podemos medir estos genes que ahí lo tienen. La sigmoidoscopía flexible, tamizaje cada 5 años, reduce entre 60-70% la mortalidad. Si es que tiene pólipos, ampliarlo a colonoscopía. ¿Por qué sigmoidoscopía? Porque se ha demostrado que el lugar donde mayormente hay cáncer de colon es el sigmoides. La prueba de sangre oculta en heces y sigmoidoscopía flexible es un tamizaje aceptado por los americanos actualmente. La colonoscopía realmente es un método más preciso y completo, altamente sensible para detectar pequeños pólipos, menos de 1 centímetro, y permite biopsiarlo
y muchas veces resolver el problema. Pero muchos se quejan porque requiere preparación intestinal mecánica. Hemos visto ayer cómo es la preparación mecánica, ¿no? Con soluciones Clean Prep, Nuliteli, que se puede tomar 1 o 2 litros para que barra todo el colon de las heces, para que quede limpio, pero pues produce cólicos, un poco de náuseas, porque la sustancia no es tan rica que digamos. Probablemente de eso se queja. El riesgo de complicaciones es mínima, ¿no? Ahora, ¿por qué no hacen colonoscopía regularmente en el Perú? Ustedes vayan a los gastroenterólogos particulares, muy pocos hacen colonoscopía. Muy pocos, ¿no? Todos hacen endoscopía. Ya ponen el tubo. De eso viven los gastroenterólogos, endoscopía. Pero a ver qué hago colonoscopía. No quieren hacer. No quieren hacer. Tiene que ser un anestesiólogo, ¿por qué? Porque cuando todo proceso endoscópico instilan aire, porque muchas veces el intestino está colapsado, para que amplíe, para que vean. Si hay enfermedad diverticular, si hay cáncer, muchas veces con el aire lo perforan. ¿Cuántas veces hemos visto en la emergencia venir el gastroenterólogo con su paciente trayéndolo con abdomen peritoneal? Es un riesgo, sí, pero que te puede tocar, sí, pero tienes que decirle. Y ese es el método diagnóstico para cáncer de colon, ¿no? La complicación, les digo, la colonoscopia. Esto ya no se utiliza. No sé en qué hospitales habrán visto ustedes, el enema de Vario ya no se utiliza. Mucho tiempo se demora desde tragar hasta que llegue hasta el colon, y ya no se utiliza. Antiguamente se utilizaba. Actualmente con la colonografía, con la tomografía colonoscópica, esto ya está sustituido. Ahora lo que más utilizan es la colonografía por tomografía computada, no lo que es la colonoscopía virtual con reconstrucción, ¿no? Es similar a la colonoscopía, pero obviamente no le introducen nada por el ano, ¿no? No todos lo hacen, hay que tener una capacitación adecuada. Entonces, la Sociedad Americana de Cáncer aconseja tamizaje para la población en riesgo promedio, en los asintomáticos, sin historia familiar de cáncer colorectal, empezar a los 50 años. Eso es una norma. Las sociedades dicen que a partir de los 50 años debes hacerte la primera colonoscopía. Cada 5 años una sigmoidoscopía y cada 10 años una colonoscopía. Ya saben. Entonces, eso es lo que dice esto. Los 50 años es el inicio, obviamente, para los pacientes que no tengan ninguna historia de cáncer de colon, ¿no? Ni primero, ni segundo, ni tercer grado. El cáncer de colon, como todo cáncer, se va a propagar a los ganglios linfáticos o metástasis hacia órganos como el hígado y los pulmones, ¿no? El cáncer colorectal crece de la mucosa, obviamente de las células mucinosas productoras de moco, invade la pared, va a los tejidos vecinos y luego a otras vísceras. Se hace voluminoso, muchas veces circunferencial. Al inicio hay compromiso de ganglios linfáticos y luego metástasis. El estadio T del TNM pues, no es el mayor predictor de propagación. Metástasis regional y a distancia, cuando hay 4 o más ganglios comprometidos, N2 ya ustedes lo conocen, seguramente ya lo han revisado, mal pronóstico. Cáncer de colon sigue 2 vías, 2 rutas. El recto superior va a drenar a los vasos rectales superiores y el recto inferior va a drenar a los vasos rectales medios. Los 2 lugares donde mayormente hay metástasis, hígado, pulmón principalmente. ¿Carcinomatosis podrá dar el cáncer de colon? Sí, pero no es tan frecuente. No es como el cáncer de estómago que sí, rápidamente nos da carcinomatosis. Obviamente en carcinomatosis ya no hay nada que hacer.
Presentación clínica. Realmente lo que antiguamente decíamos, ¿no? Cáncer de colon derecho, anemia inexplicable, dolor, baja de peso. Cáncer izquierdo, cambios en el hábito defecatorio, hematoquesia, dolor, obstrucción. Eso, si bien es cierto, es lo que debemos saber, probablemente un buen porcentaje se cumpla, pero no es una norma, no es una regla. No, realmente no hay sintomatología específica para el cáncer de colon derecho, colon izquierdo, cáncer de recto. Pero sí se ha demostrado que los clásicos primeros síntomas que ocurren en estos pacientes son o cambia el hábito defecatorio o hay sangrado rectal. Pregunte, cambio del hábito defecatorio, entre diarrea y estreñimiento, mayores de 50 años, colonoscopia, no lo piensen. No tienes un colon irritable, no tienes tu diverticulitis, no se compra. Si lo diagnostican, ustedes son los reyes. Porque la labor de un médico primero es diagnosticar. El tratamiento es fácil si el diagnóstico es correcto. Y eso es para todas las especialidades. Si no diagnostican bien, así le den el medicamento de última generación, no se va a curar, porque el diagnóstico es incorrecto. Entonces nuestra meta es diagnosticar, y para diagnosticar hay que saber la evolución natural de esa enfermedad, conocer la patología. Entonces, dolor abdominal también, los tumores izquierdos más frecuentes obstruyen que los derechos, obviamente, porque el izquierdo es de diámetro más pequeño, el derecho es más de diámetro mayor. Los tumores rectales sangran más que el resto, produce tenesmo, ¿no? Una sensación de defecación imperiosa y dolor. Esto es clásico, ¿no? Lo de colon derecho, anemia, obstrucción meningo distal, masa palpable. Una vez que hagan el diagnóstico, entonces el paciente viene con dolor, baja de peso, hemoglobina en 7. Endoscopía negativa, colonoscopía, tumor sangrante en ciego. ¿Cuál es el siguiente paso? Estadiarlo. ¿Y cómo lo estarías? Con una tomografía tóraco, abdomino, pélvico. Así tienes que estadiarlo. ¿Qué estadio está? Para ver qué tratamiento le doy. No se puede quedar, tiene diagnóstico, estadíalo. Así bien estadiado, lo mandan al cirujano para que lo vea. ¿Lo pueden hacer? Claro, si el conocimiento está para todos. De repente operarlo, pues, con uno que le interesa, o sea, pues, habilidades, aprender habilidades quirúrgicas, lo va a hacer. Operarlo puede operar cualquiera. Los cirujanos no son, pues, nacidos para eso, ¿no? Se aprende, todo se aprende, se practica, como todo lo que ustedes están haciendo. Entonces el estadiaje es basado en la profundidad del tumor, la metástasis ganglionar y a la distancia. Ahí tenemos estadio 1, que involucra la mucosa y submucosa, obviamente T1, muscular T2 sin metaganglionar. Estadio 2 invade subserosa hasta T3, músculo serosa, y atraviesa el peritoneo T4 hasta estadio 2. Estadio 3 es cualquier T, pero con compromiso ganglionar. Y estadio 4, cualquier T con metástasis a distancia. Entonces, ¿qué debemos pedir? Tomografía, tóraco, abdomino, pélvica, con contraste. Nunca pidan sin contraste. No les va a servir de nada. Con contraste. En cáncer de recto, ayuda actualmente la ecografía endorectal, ¿no? La ultrasonografía endorectal y la resonancia, solamente en cáncer de recto.
Ahí tenemos la clasificación que seguramente ustedes ya lo conocen, pero es bueno que lo recuerden, no es necesario memorizarlo, pero por lo menos hasta dónde llega es imperativo que lo conozcan, ¿no? Esto es la ecografía endoscópica y el lado derecho es la resonancia, ¿no?, de los cánceres de recto, que se utiliza mucho sobre todo para planificar la extensión de la resección de ese cáncer, ¿no? Muy bien, ya tenemos el diagnóstico, ya lo hemos estadiado, ya sabemos que es un T3N1M0. Así tienen que hablar los internos cuando presenten un cáncer de colon. Entonces, decisión, operarlo. Hay que operarlo. Y para eso debemos ver la evaluación preoperatoria. Primero, ¿es un solo cáncer o hay otro cáncer más por ahí? En el otro lugar, sincrónico. No hay. Perfecto. Pero hasta el 5% hay sincrónicos. Hay que buscarlo. No se emocionen. Puede haber otro. En cáncer de recto es importante hacer un tacto rectal para ver a qué altura está del margen anal. Obviamente hay que hacer una proctoscopía. En cáncer de recto, ultrasonografía, que es la ecografía de resonancia. Muchos dicen que hay que evitar preparación mecánica, sobre todo en pacientes obstruidos. Peligroso hacer preparación colónica en obstruidos porque pueden perforar. No lo hagan. No lo hagan. ¿El antígeno carcinoma embrionario se le dirá para diagnóstico? No. ¿Pero debemos pedirlo? Sí. ¿No? Hay que pedirlo porque eso nos va a indicar o nos va a ayudar para hacer el seguimiento. En un cáncer de colon hay principios de resección, de remover el tumor con su suministro linfovascular. Si está pegado a un órgano, sacarlo en bloque, con cualquier órgano adyacente. Si todo el tumor no puede ser resecado, ya no se considera una cirugía oncológica, sino paliativa. Si hay cánceres sincrónicos o hay colon en riesgo, se debe optar por una colectomía total o subtotal. En cánceres metacrónicos, y ya lo operaron de un cáncer, le hicieron hemicolectomía derecha y encontraron en el izquierdo otro colon, el tratamiento es el mismo, sacar ese colon, ¿no? ¿Cuál es el número de ganglios linfáticos que debemos extraer mínimamente para decir que esto es una cirugía oncológicamente aceptable? Tiene que haber 12 ganglios mínimos en la pieza operatoria, si no, nos quedamos cortos. Ya sabemos dónde se encuentran los ganglios, ¿no? ¿Se acuerdan? Epicólicos, paracólicos, intermedios y principales. Y ya saben dónde están ubicados estos ganglios, ¿no?, que lo hemos visto ayer. Entonces vamos a ver los tratamientos de acuerdo al estadio. ¿Qué debemos hacer ante un cáncer de colon en estadio 0 o lo que llamamos tumor in situ, ¿no?, que se encuentra en la mucosa nada más? Obviamente no hay metástasis ganglionar, menos a distancia, ¿no? Es lo que llamamos pólipo adenomatoso o cáncer in situ. Entonces debe ser extirpado completamente, con márgenes libres, ¿no? Obviamente acá entra solamente el gastroenterólogo para hacer vía colonoscópica la extracción de estos tumorcitos, ¿no? Entonces se dice, ¿qué dice la clasificación de Haggit? La clasificación de Haggit nos dice que todo pólipo que tenga su foco displásico en la cabeza y lo sacamos con márgenes de 2 milímetros, el riesgo de hacer metástasis es mínimo. Si está en el cuello, también es mínimo. Si está en el tallo, es mínimo. El problema cuando está en la base de estos pólipos. Hay una recidiva del 25% de malignidad. Entonces ahí sí, cirugía. Haggit 4.
Entonces, eso es con respecto a estadio in situ, cáncer in situ. En estadio 1, que es el pólipo maligno, T1. ¿Hasta dónde llega T1? ¿Ah? Hasta submucosa. El T1 llega hasta submucosa. T in situ, mucosa, solamente mucosa, in situ. Pero T1 hasta la submucosa. ¿No? Obviamente el T1, N0, M0. Acá utilizamos la clasificación de Kudó. En todo pólipo sésil con invasión submucosa hay que hacer colectomía segmentaria. Colectomía segmentaria. Este es un pólipo pediculado. Cuando está en la cabeza, menos del 1% de malignidad. Cuando está en el cuello, menos del 1% de malignidad. Cuando está en el tallo, menos del 1%. El problema es cuando está en la base, 25% de malignidad. Ahí es cirugía. Todo lo que es cabeza, cuello y tallo, colonoscopía. Se puede sacar sin ningún problema. Todo pólipo sésil es cirugía, colectomía total. Pregunta del examen, así, esa figura le va a venir. Le voy a hacer una captura a esta parte. Pólipo sésil. ¿Cuál es la opción quirúrgica adecuada? Lo voy a poner en el examen. Los que están despiertos lo sabrán. Esta es la clasificación de Kudó. En la clasificación de Kudó, la submucosa se divide en superficial, medio y profundo, ¿no? Submucosa 1, 2 y 3. Los que llegan hasta la submucosa profunda, colectomía segmentaria. Colectomía segmentaria. Muy bien. En estadios 1 y 2, que involucra T1, T2, T3, o sea, hasta la muscular, pero sin compromiso ganglionar ni metástasis a distancia, la mayoría son curados con resección quirúrgica, pero hay que ayudarlo con adyuvancia, quimioterapia sobre todo, quimioterapia en cáncer de colon, radioterapia en colon discutible, pero en recto sí, piedra angular. En colon, quimioterapia. Estadio 3, o sea, hasta la muscular y serosa, ¿verdad? Con metástasis ganglionar, T cualquiera, pero hay compromiso ganglionar, hay riesgo para la recurrencia local y a distancia, se recomienda en todos adyuvancia. Quimioterapia con 5-fluoracilo y oxaliplatina. Eso ya está demostrado. ¿Ok? Entonces, acá ya empieza los diagnósticos genéticos. Obviamente en el Perú está todavía un poco lejos. Si el estado existe variación de la inestabilidad microsatelital, buen pronóstico. Muchos dicen que no es necesario quimioterapia, pero solo los que tengan este gen alterado, la inestabilidad microsatelital. Bueno, acá todos entran, ¿no? Porque muchos no tienen posibilidad de dosar ese gen. En estadio 4, con metástasis a distancia, o sea, cualquier T, T3, T4, con cualquier N1, N2, y con metástasis al hígado, ¿qué hacer? Realmente acá tiene una supervivencia limitada. Ideal, quimioterapia y hacer metastesectomía. Esa metástasis sacarlo del hígado. El segundo lugar común de metástasis es el pulmón. Cuando hay carcinomatosis, podemos hacer citorreducción y quimioterapia intraperitoneal. Los restantes no son quirúrgicos, poner stent, ostoma o bypass. Terapia para cáncer de recto.
Hasta acá hemos visto todo el tratamiento para cáncer de colon. Obviamente el cáncer de colon hay que resecarlo. En mi colectomía derecha, obviamente si está en el derecho, en la izquierda, mi colectomía izquierda. En el recto será igual, no es igual. El recto, los principios quirúrgicos son similares, pero por la anatomía, en la pelvis verdadera van a llegar los uréteres, está la vejiga, está la próstata, está la vagina, están los vasos ilíacos y está el sacro. La resección es difícil y requiere otros abordajes, ¿no? La recurrencia local es mucho mayor que en el colónico, ¿no? La ausencia del intestino delgado, en forma general, la ausencia del intestino en la pelvis hace fácil tratarlo con radioterapia, cosa que en el colon no se puede hacer. En cáncer de colon no utilizar radiación, pero en recto sí, porque no hay intestino. No hay intestino, todo se lleva hacia arriba. Tratamiento local. Todos los cánceres que están a 10 centímetros distales del recto son accesibles por vía anal. Entonces podemos tratarlo por vía anal, no es necesario abrirlo por el abdomen. Hacemos la microcirugía en Pitamis para extirpar hasta 15 centímetros, solamente en T1, o sea, involucra su mucosa y algunos involucra muscular, no en todos. Pero la recurrencia local sigue siendo alta. Actualmente está limitada a los cánceres T1, o sea, que solamente lleguen a la submucosa, y pequeños, menos de 3 centímetros. Se puede complementar con electrocoagulación y radiación endocavitaria. Lo que se debe hacer, obviamente, como todo cáncer, es una cirugía oncológica, que es la resección radical, ¿no? Es preferido al tratamiento local para la mayoría de los cánceres de recto. En cáncer de colon, si saco el tumor, ¿cuánto de margen libre de tumor podemos o nos permiten darlo? Se dice 10, de preferencia 15 centímetros, proximal y distal. Pero en recto no tenemos espacio. En recto se acepta 2 centímetros de margen, proximal y distal, no más. Porque el día 10 ya sacaríamos todo, sería una operación de maíz, ¿no? La resección abdomino-perineal. Existen 2 técnicas, la excisión total del mesorrecto y la exenteración pélvica en cáncer de recto. La excisión total del mesorrecto es lo que se debe hacer. Es lo que ha demostrado tener mejor sobrevida y menos recurrencia local. Se hace una disección cortante y resección completa del mesorrecto, ¿no? Del mesorrecto. Resecciones del recto superior o recto sigmoide dar margen de 5 centímetros, pero recto medio inferior solamente 2 centímetros. Esto está asociado a menor sangrado y menor lesión de nervios pélvicos y del plexo sacro. La exenteración pélvica es sacar todo, ¿vean? Vejiga, útero, todo el recto. Muy mutilante. Y será beneficiosa, no ha demostrado ser mejor que la excisión total del mesorrecto. No ha demostrado eso. El estadio pretratamiento del cáncer de recto se va a determinar no por tomografía, sino por resonancia o ecografía endorrectal. Esto va a determinar la profundidad del tumor y si hay compromiso de ganglios. La ecografía es preciso para la profundidad, pero es menos seguro para el compromiso ganglionar. La resonancia, imágenes por resonancia magnética, es útil para ver el compromiso del mesorrecto. Entonces, cuando piensen en cáncer de recto, no le pidan tomo, resonancia pidan. Si no lo piden ustedes, otro le va a pedir, porque eso es lo que se debe hacer. Si hay márgenes comprometidos o amenazados después de la cirugía, radioquimioterapia neoadyuvante se debe realizar.
Acá está qué es lo que debemos hacer en cada estadio. Cáncer de recto de nuestro con metástasis hepática. Cáncer de recto. ¿Qué debemos hacer en un cáncer de recto estadio 0? O sea, in situ, solamente mucosa. Los adenomas vellosos, el 50% hacen cáncer, ¿no? Márgenes 1 centímetro debe ser obtenido, proximal y distal. Rara vez es necesario resección quirúrgica, solo proctoscopia. Estadio 1, que llega a la submucosa, ¿no? Carcinoma rectal localizado, T1, submucosa, T2, muscular, pero sin compromiso ganglionar ni a distancia. ¿Qué se debe hacer? Excisión local en cáncer rectal. ¿Qué significa UT1N0 o UT2N0? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Qué significa UT1N0? Y van a ver también P, acá, PT1N0, M0. ¿Alguien sabe? Porque eso lo van a ver en los reportes y en los informes médicos. Cuando dice U, quiere decir que esta evaluación de la profundidad y de los ganglios fue hecho por ecografía, U de ultrasonografía. Y cuando dice P, quiere decir que es la pieza operatoria, o sea, después de la operación. Entonces, esto fue estadiado por una ecografía endorrectal. Las lesiones con histología desfavorable tercio distal de recto tienden a recurrir porque no nos da márgenes. Si el paciente se rehúsa a cirugía radical por colostomía, porque no quiere tener colostoma, es adecuada una incisión local con adyuvancia o neoadyuvancia. En los cánceres rectales localmente avanzados, o sea, estadio 2 hasta la muscular y 3 hasta la serosa, ¿qué debemos hacer? En el estadio 2, carcinoma rectal localizado, T3, N0, M0, debemos hacer lo siguiente. Existen dos escuelas para las recurrencias locales. Hacer una excisión del mesorrecto, total del mesorrecto. Hay que optimizar la técnica operatoria. Otras escuelas dicen, en estadio 2 y 3, hay que hacer, antes de operar, quimio-radiación. Radioquimioterapia. Ventajas: disminuye el tamaño del tumor. Es posible resecarlo cuando disminuye. Conserva el esfínter y disminuye el estadiaje. La desventaja: que hay un sobretratamiento, mucha bomba para poco tumor, daño de la curación de la herida operatoria. Las heridas operatorias no sanan muchas veces y produce fibrosis pélvica. La técnica operatoria es bien difícil en un territorio irradiado. Operarlo es complicadísimo. Y después de la operación también hacer quimio-radioterapia. Los tumores enormes, gigantes, que involucran órganos adyacentes o muy bajos, primero disminuir su tamaño, como radiación preoperatoria. Entonces, en cáncer de recto, actualmente en el Perú casi todos llegan grandes, llegan obstruidos o sangrando, todos son estadios avanzados. Cirujano, primero al oncólogo, que le haga su radiación, su radioterapia, que lo disminuya hasta hacerlo quirúrgico. Obviamente, en todo tumor rectal irradiado, el terreno para operar es un poco más difícil, pero hay que hacerlo. Los estadios 3, o sea, con metástasis a ganglios, hay que hacer quimio-radioterapia pre y postoperatoria. Quimioterapia con 5 fluorescilos, 5 a 6 semanas
de radioterapia con gas externo, seguido de quimioterapia o seguido de cirugía después de mes y medio a 2 meses. Con quimio-radioterapia en cáncer de recto localmente avanzado puede disminuir completamente. Entonces la respuesta clínica completa en lo que es cáncer de colon y recto. Es más, actualmente hay cánceres que responden a quimio-radioterapia. Disminuye tanto que dicen, esto va a desaparecer con quimio-radioterapia. Por eso hay una escuela que propugna el watch and wait, ¿no? Ver y esperar. Solamente con quimio-radioterapia. Pero doctor, ¿tanto quimio-radioterapia no le afectará a otras cosas? Se ha demostrado que no. Porque el intestino delgado está para otro lado y solamente es bien específico para el recto. Estadio 4, cuando hay metástasis a distancia. Cuando hay metástasis hepática o pulmonar, curable siempre y cuando sea quirúrgico, se le reseca. Resecciones radicales, control del dolor, sangrado y tenesmo, es lo que nos va a motivar a hacer estas resecciones. Terapia local con cauterio, radiación intracavitaria, stents intraluminales, obviamente esos ya son paliativos, colostomía, paliativo. Hacerle un seguimiento. Todos los cánceres tratados, todos los cánceres colorectales tratados, están en riesgo de desarrollar recurrencia, ¿no? Sea local o sistémica, o tumores metacrónicos, ¿no? El cáncer metacrónico debe ser prevenido por colonoscopía. Por eso se dice, después de operar un cáncer de colon, ¿después de cuánto tiempo debemos hacer su primera colonoscopía de control para ver si quedó algo o no? O tratar de identificar un metacrónico, ¿no? Porque puede suceder. Después de 12 meses de diagnosticado el cáncer original, se puede repetir luego cada 3 a 5 años después. El objetivo, detectar recurrencias y mejorar la supervivencia. Y si hay recurrencia, ¿qué hacer? Reoperar. Y si hay metástasis, operar esas metástasis. La recurrencia ocurre normalmente en 2 años de diagnóstico. Vigilar estos años con colonoscopía, antígeno carcinoma urinario cada 6 meses por 2 años, tomografía cada año por 5 años, es el método de seguimiento en todo paciente operado por cáncer colorectal. ¿Cómo se trata el cáncer colorectal recurrente? O sea, lo operamos y justo en el lugar de la anastomosis volvió a salir el tumorcito porque seguramente no sacamos todo a nivel microscópico. El 20 a 40% de cirugías colorectales con intento curativo pueden recurrir. Normalmente esta recurrencia ocurre en los primeros 2 años del diagnóstico. Muchos presentarán metástasis a distancia. La recurrencia de cáncer de colon ocurre en forma local o también en hígado o pulmones. El objetivo, cirugía de salvataje. Resecar todo el cáncer con márgenes negativos. Actualmente se utiliza técnica mínimamente invasiva, laparoscópico, robótico, ¿no? Pero algunos trabajos dicen que hay alta recurrencia en los puertos, pero en manos entrenadas la tasa de recurrencia, la supervivencia y la calidad de vida fueron similares que en los cánceres operados en cirugía abierta. Hay otras neoplasias raras, pero existen, como son los tumores neuroendocrinos. El 25% se localiza en recto. La colonoscopía sigue siendo el método de diagnóstico de elección. El riesgo de malignidad aumenta con el tamaño, siempre el margen es 2 centímetros. Los tumores carcinoides pequeños pueden resecarse vía transanal. Los carcinomas adeno-neuroendocrinos mixtos, raro también, no es un cáncer bien raro, son parecidos a los adenocarcinomas y tienen muchas veces metástasis regional y sistémica. Es tratado similar a un cáncer colorectal, ¿no?, esporádico que nosotros conocemos. Los lipomas.
que se pueden presentar en un colon son lesiones benignas realmente, ¿no? Con más frecuencia son dependientes de la submucosa. La mayoría son asintomáticos, no requieren resección, pero las lesiones grandes que sangran, que obstruyen, sobre todo los mayores de 2 centímetros, se puede resecar, ¿no? Sea por colonoscopía o por cirugía, ¿no? Colectomía limitada. Los linfomas, obviamente también se puede producir linfoma en el colon, pero lo más frecuente ya saben que es en el estómago. El linfoma de colon y recto es raro, pero cuando se presenta puede estar localizado o generalizado. Y los síntomas son como cualquier cáncer colorectal, ¿no? Sangrado, obstrucción, dolor. El ciego es el lugar con más frecuencia donde está involucrado el linfoma. Tratamiento, hay que resecarlo, ¿no? Con tratamiento adyuvante basado a la histología del linfoma. El leiomioma y el leiomioma sarcoma. El leiomioma son tumores del músculo, ¿no? Del músculo liso, ¿no? Tanto benigno como maligno. Los leiomiomas son tumores del músculo liso, la mayoría son asintomáticos. Diagnóstico incidental, ¿no? Difícil diferenciar del maligno. La recurrencia es bastante frecuente y hay que tratar de resecarlo cuando son mayores de 5 centímetros. El GIST, obviamente el GIST es más frecuente en estómago, seguramente ustedes ya lo han hecho. Es raro en colon y recto, pero puede producirse y muchas veces nos equivocamos con leiomiomas. Obviamente crecen de las células intersticiales de Cajal, que tienen que ver con la parte neurológica del colon. Más del 95% expresan esos antígenos en su superficie. Los GIST pequeños son asintomáticos, los grandes, como todo tumor de colon, pueden producir sangrado, obstrucción y dolor. Tratamiento, resecarlo, sacarlo y así. Los tumores retrorectales presacros están en el 2/3 superior del recto y sacro, encima de la fascia rectosacra. La mayoría son congénitas, ¿no? La mayoría son congénitas. Es común en niños, ¿no? Puede ser quístico o sólido, ¿no? Los quísticos son los más frecuentes, sobre todo los tumores dermoides. ¿Por qué vienen los pacientes? Porque hay dolor lumbar, pélvico y sienten síntomas gastrointestinales o urinarios. Al tacto rectal es posible palparlos. Obviamente el tratamiento es quirúrgico, resecar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, lo que debemos llevarnos hoy, que el cáncer colorectal cada vez es más frecuente, cada vez se diagnostica en menores de 50 años. Lo bueno entre todo es que la mayoría es quirúrgico y es prevenible. No se olviden de eso. Nos vemos, chicos.